Acaba de salir la beta número 1 de iOS 15.4 y hoy te voy a comentar lo que será para mí la mejor actualización de todo iOS 15. Han tardado en salir estas novedades, pero creo que os van a gustar, aunque solo a unos pocos, porque a otros os van a decepcionar ya que no llegarán a todo el mundo. Y os lo voy a explicar conforme vayamos viendo las novedades. Empezamos por la primera, esta es de las más importantes, y es que vamos a poder desbloquear nuestro iPhone por fin con mascarilla y sin necesidad de Apple Watch. Esto fue lanzado hace mucho tiempo, pero se necesitaba un Apple Watch para desbloquear el iPhone con mascarilla. En este caso sirve para hacerlo sin Apple Watch, eso sí. Tengo la mala noticia de que solo estará disponible para los iPhone 12 y iPhone 13, incluido iPhone 12 mini, 12 Pro Max, 12 Pro, 13 Pro, bueno, todo esto. ¿Y esto por qué sucede? Pues Apple no ha dado explicaciones oficiales, pero todo indica a que esto sucede por el hardware del propio Face ID, que nos brindaría mayor seguridad en estos dispositivos y no en iPhone 11 o iPhone 10S o iPhone 10, que sería mucho más inseguro, por tanto no llegaría al estándar de calidad y no se podría hacer en estos dispositivos. Puede que de momento solo esté en iPhone 12 y iPhone 13 y más adelante esté disponible para todos los dispositivos. Aún así, como siempre en el comentario fijado os iré actualizando las novedades. Por cierto, esta función también servirá para pagar mediante Apple Pay o incluso en aplicaciones de terceros, o sea que vamos a poder acceder a WhatsApp, por ejemplo, si lo tenemos con Face ID directamente con la mascarilla. Me parece que esto es adicional, pero también sirve. Incluso si llevas gafas, esta opción también estará habilitada y también servirá. Eso sí, tendrás que añadir tus gafas aparte directamente en la opción de los ajustes. Y vamos a seguir porque la segunda novedad tiene que ver con los emojis. En este caso llegan 37 nuevos emojis con sus propias variaciones de color y os tengo que decir que hay cosas muy interesantes y otras que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, incluye caras que se derriten, otros que miran a escondidas, el saludo militar, un troll mordiendo el labio, salvavidas, vaso de agua, aves, nidos de pájaro, incluso hombres embarazados. Sí, esto me ha llamado bastante la atención, no sé qué opináis vosotros, supongo que tiene que ver con la inclusión y todas estas cosas. Incluso hay otros que también faltaban, como por ejemplo emojis con las manos. Hay muchos y os voy a dejar la fuente oficial en la descripción para que veáis un poquito más qué se describe cada uno. La tercera novedad tampoco estará disponible para todo el mundo y es que por fin los usuarios o las personas que vivimos en la Unión Europea, excepto ciertos países como Suiza, Macedonia, etcétera, etcétera, podremos añadir nuestra carta de vacunación, es decir, nuestro certificado COVID directamente a la aplicación del wallet, y no solo al wallet sino también a la aplicación de salud. Como estáis viendo, el proceso lo he hecho yo, es súper sencillo, simplemente tenemos que escanear el código QR y ya directamente nos aparecerá en el enlace la opción de añadirlo tanto a nuestra wallet como a la aplicación de salud, donde nos aparecerán ahí pues las dosis que nos han inyectado, incluso en la carta de vacunación si esto es oficial y qué país lo ha emitido. Me parece que está muy bien, eso sí, no tenemos noticias de Latinoamérica, de México por ejemplo. Aún así os dejaré por aquí un vídeo donde os explico cómo podéis añadirlo al Apple Wallet aún no teniendo esta versión de iOS. Y la cuarta opción también me ha gustado muchísimo, y es que en los atajos, si realizamos cualquier automatización, vamos a poder configurar con una simple opción si queremos que nos notifique o no queremos que salte la notificación. Esto está muy bien porque ahora podremos hacer atajos, por decirlo así, sin que nadie se entere o más silenciosos. De esta manera vamos a poder activar o desactivar. Como estáis viendo, aquí la diferencia que os estoy mostrando ahora es muchísimo más rápido. Eso sí, la notificación aparecerá sí o sí en el resumen de notificaciones. Otra cosa muy chula y que sí está disponible para todo el mundo también es que ahora si acercamos nuestros AirPods a un iPhone va a aparecer de manera diferente. Estaréis viendo aquí la diferencia con las versiones anteriores. Ahora aparece en negrita, sobre todo nuestro nombre, AirPods de Manu por ejemplo, y también debajo de cada AirPod nos va a aparecer si es el derecho, si es el izquierdo o si él es el estuche, directamente ahí con un icono, y nos va a aparecer el porcentaje de batería de una manera un poquito
poquito más clara. A mí la verdad que me gusta mucho más así. Y también quiere Apple potenciar la opción de SharePlay y ahora vamos a poder compartir cualquier aplicación o cualquier contenido de la aplicación que sea compatible con SharePlay, pues dándole a compartir nos aparecerá este enlace para directamente compartirlo con una persona a través de FaceTime. Esto está muy bien y creo que va a ser muy guay si lo implementan aplicaciones de terceros. Ya os digo que de momento solo está disponible en Apple TV, en Apple Music y en algunas aplicaciones compatibles. También está disponible desde nuestro iPhone, desde los ajustes, desde iCloud si tenemos iCloud Plus, la opción de dominio personalizado en el email. Vamos a poder mandar y recibir emails desde nuestro dominio personalizado. Ya os digo que solo para usuarios de iCloud Plus, pero ya lo tenemos disponible en esta actualización. Aún no sale y os diré ahora cuándo sale. Y por último, algo que también va a estar disponible, pero no para todo el mundo, es que ahora las aplicaciones van a tenerlo muchísimo más fácil para adaptar la tasa de refresco de su aplicación directamente a los 120 Hz o adaptativos. Es decir, que hasta ahora había muchas aplicaciones que estaban adaptando los 60 Hz, pero muchas de ellas no llegaban a los 120. Como os he explicado en este vídeo de aquí, pues he probado muchísimos juegos que están adaptados a 120 Hz y cuáles no. En este vídeo os digo que muchos de ellos no lo están precisamente porque faltaba esto, que por fin está disponible y poco a poco los iPhone 13 Pro Max y 13 Pro van a poder tener aplicaciones muchísimo más fluidas. Y para ir acabando también tenemos cosas adicionales, pero que os contaré ya cuando salga la actualización, como puede ser este nuevo widget de Wallet que solo está disponible en Estados Unidos para las personas que tengan Apple Card e incluso alguna opción experimental de Safari donde tendremos un botón para restablecer todos estos ajustes experimentales, bueno, cositas, detalles más pequeños. Pero lo que os quiero anunciar también es que por fin está disponible para iPadOS y macOS la opción de Universal Control. Esto nos va a permitir deslizar archivos y mover nuestro ratón entre directamente el iPad y nuestro ordenador Mac. De esta manera tan fluida, esto llevaba mucho tiempo sin estar disponible y por fin ya la podemos probar. Ya os digo que muchos después de esto os preguntaréis cuándo sale esta actualización que es tan importante. Pues sale dentro de un mes probablemente. Aún estamos en la primera beta. Normalmente suele salir una segunda beta, una tercera beta, no sabemos cuántas, pero yo estimo que hasta el 10 de marzo aproximadamente no lo tengamos. Esto supone un tiempo de un mes y una semana aproximadamente. Así que tendremos que esperar, chicos. De momento esta es toda la información que tenemos y conforme vayan saliendo las betas se van a ir puliendo todos estos detalles. Así que espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido útil, que os haya sido informativo y ahora ya sabéis las novedades que vais a poder disfrutar, las novedades que no. Decidme en los comentarios si habéis probado esta beta en cuanto a rendimiento, en cuanto a batería, si os funciona bien, si os funciona peor, y ya sabéis que os he compartido las primeras novedades o los primeros detalles de iOS 16 que también creo que os van a gustar mucho y que os voy a dejar por aquí. Ya no sé cuántos vídeos voy a dejar, que se me va a olvidar. Así que, chicos, espero que os haya gustado. De verdad, siempre intento traeros las noticias, las últimas, las mejores para vosotros con el contenido de calidad, así que espero que lo apreciéis y nos vemos como siempre, chicos, en el siguiente vídeo. ¡Chao!